¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva etapa de deportes en Televisión Aranda. Bienvenidos a este Deporte Aranda, desde ahora y durante el resto de la temporada, en una sinergia y colaboración directa entre esta casa Televisión Aranda y Duelo Deporte. Les vamos a acompañar en el ámbito de lo que nos apasiona y nos gusta, que es nuestro deporte y de lo cual tanto podemos hablar. Y lo vamos a hacer ya en esta jornada de viernes con previas a partidos importantísimos, como el que hemos vivido hace tan solo unos instantes en el Santiago Manguán, en el primer partido de la preparación del Tubos Aranda, y con la vista puesta, uno de los argumentos fundamentales en el programa de hoy, a ese partidazo de la Arandina mañana a las 5 de la tarde en el Juan Carlos Higuero, recibiendo al Atlético Astorga. El campeón de invierno, el líder, el conjunto blanquiazul, recibe al que ha sido hasta la última jornada de la primera vuelta el primero en la tabla, el Atlético Astorga. Y además hablaremos en página polideportiva de varias citas, porque regresa el rugby al calendario de competiciones en este 2025, porque tendremos además el primer partido en casa de hockey línea Aranda en la Liga Élite mañana a las 8 de la tarde, y porque el domingo hay una cita ineludible para esos deportes que forman parte también de las grandes hazañas, como es el duatlón, pero en este caso en la modalidad cross. La octava edición del Duatlón Cross, que se celebra en Fuentespina, y con uno de los responsables, con el presidente de la Federación Territorial de Castilla y León de Triatlón, con Amancio del Castillo, hablaremos sobre esa prueba. Así que siéntense, pónganse cómodos, comienza esta nueva etapa de los deportes en Televisión Aranda. Comienza Deporte Aranda. Arrancamos este tiempo de Deporte Aranda hablando de fútbol, con el equipo que lidera el grupo 8 de la tercera federación, nuestra Arandina Club de Fútbol, que va a protagonizar uno de los encuentros, si no el más importante, no solo de la próxima jornada, la 20ª, sino de los atractivos o de los partidos más atractivos de toda la temporada. La Arandina va a recibir al Astorga mañana desde las 5 de la tarde en el Estadio Juan Carlos Higuero. Se van a medir los dos equipos que han liderado a lo largo de estas 19 jornadas anteriores la clasificación, con permiso del Mojados, que en una de las primeras jornadas también, en el arranque de la competición, llegó a estar en el primer puesto. Pero tanto maragatos como blanquiazules se han repartido, eso sí, llegando a la Arandina en la última jornada de la primera vuelta a conseguir ese primer puesto, proclamarse con el título honorífico de campeón de invierno, y así va a comenzar la jornada 20ª en el grupo 8 de la tercera federación, con la Arandina como líder con esos 37 puntos, seguido del Atlético Astorga, su rival de mañana, con 36. Y cuidado, que con 34 puntos, y aprovechando lo que pueda suceder mañana en el Juan Carlos Higuero, está el Atlético Tordesillas, que juega un día después y que lo hace en casa frente al Becerril, como después observaremos. El Burgos B está en cuarta posición con 33 puntos y también podría aprovechar su tropiezo o el tropiezo de uno de los dos primeros clasificados. Y quinto, y cerrando las posiciones de playoff, el Cristo Atlético de el arandino Alex Izquierdo, que ya se ha metido en esos puestos de privilegio y que también tiene un partido pues importantísimo, porque nada más y nada menos que se va a medir al Burgos. Así que entre los 5 primeros, 2 duelos directos entre rivales directos, la Arandina recibiendo al Atlético Astorga, el Cristo Atlético de Alex Izquierdo haciendo lo propio con el Burgos B. Después, el resto de la clasificación, la Virgen del Camino, Palencia, el Júpiter Leones, Mojados, Mirandés B, Santa Marta, Becerril, Villaralbo, Almanzán y el Atlético Bembibre. Y después ya los 4 equipos que perderían la categoría: Atlético Mansillés, Ciudad Rodrigo, Briviesca y el Laguna Sexto, que además es el colista y descansa esta jornada. El partido de los partidos, el que se va a disputar mañana en el Juan Carlos Higuero. Esta mañana, rueda de prensa previa del entrenador de la Arandina, de Sergio Fernández Sesi, quien ha destacado cómo prevé él el enfrentamiento frente a los maragatos y lo que espera de un encuentro que, como decimos, si no es el más importante de la temporada, por ser el de esta jornada 20ª, sí lo va a ser, porque en juego no solo está el liderato, sino también incluso abrir brecha con el resto de perseguidores. Escuchamos lo que decía Sergio Fernández Sesi esta mañana en rueda de prensa. El tema de la Astorga ya lo hemos hablado, ¿no? Es un equipo que maneja muchísimas cosas,
que tiene un entrenador que conoce bien el grupo, que es un buen entrenador, tiene unos jugadores que conocen bien el grupo, que son buenos jugadores, bueno, pues todas esas cosas que ya hemos dicho, ¿no? Están cansados de jugar partidos como el de mañana y seguramente que encontremos esa buena versión. Hemos hablado, ¿no?, de la Astorga. Fuera de casa venimos hablando de que le viene costando, que además está encajando bastantes goles fuera de casa, pero que son partidos que todo el mundo se pone las pilas, que todo el mundo viene con ese hambre de querer agradar, de querer ganar, de demostrar que también que todos estamos preparados para ser campeones o para pelear por el playoff, ¿no? Y tampoco creo que modifiquen grandes cosas, ¿no? Pues es un equipo que le gusta tener el balón, que le gusta jugar mucho en campo rival, que son gente que tiene buen poderío físico, que maneja muy bien también el balón parado. Yo creo que es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Lo que vemos día a día en ellos, ¿no? Pues un buen equipo que tiene las cosas claras y que los pequeños detalles, como tú dices, puede ser que sea lo que marquen un poquito la diferencia, ¿no? Sin ir más lejos, el partido de la primera vuelta allí fue así, un balón parado que no defendemos bien después de habernos puesto por delante. Después todos los partidos durante la liga ya estamos viendo que cualquier mínimo detalle te hace ganar, te hace perder, tanto en casa como fuera. La verdad que es una tónica dominante en este grupo, ¿no? Y además entre dos buenos equipos, pues seguramente que todavía se vea más marcado, ¿no?, esos pequeños detalles. Las palabras de un Sergio Fernández Sesi que hablaba del rival de un Atlético Astorga que va a perder a Manso en el eje de la zaga y que sin lugar a dudas José Lulago, el entrenador de los Maragatos, va a tener que también recomponer en ese aspecto el once inicial de un equipo que tiene entre otros jugadores, como también destacaba Duro Deporte en el análisis previo del rival esta semana, pueden verlo también en la página web, pues jugadores como David Álvarez, quien jugara hace unas cuantas temporadas en las filas blanquiazules, además de Ibi, o jugadores tan relevantes como Javi Amor, el veterano y uno de los goleadores en la plantilla, que también cuenta con Cris Bueno, uno de los mediocentros más destacados del grupo octavo de esta tercera federación. Un Atlético Astorga que valoraba de esa manera el técnico Sergio Fernández Sesi y un entrenador, el cántabro, que también hablaba de las altas, bajas en el cuadro blanquiazul. 3 partidos le han metido, con 3 partidos de sanción, Mario Sánchez, el goleador de la Arandina, no el Pichichi, pero sí el hombre relevante con sus 2 goles el pasado fin de semana frente al Palencia. 3 partidos de sanción después de lo que reflejaron en el acta los colegiados de un encuentro que, ya sabéis, acabó con esas expulsiones, también la del propio Sergio Fernández Sesi, que tendrá que ver el partido desde la grada, y que si fue un partidazo en el terreno de juego frente a los palentinos, pues la verdad es que también quiso ser protagonista el colegiado, que a la postre pues ha llevado o conllevado esos 3 partidos de sanción, nada más y nada menos que para Mario Sánchez, con el calendario además que le viene a la Arandina. Sobre eso y algunas de las también lesiones o problemas físicos de algunos de los jugadores hablaba también Sergio Fernández esta mañana en sala de prensa. Sí, a ver, Jorge era un pequeño esguince que creo que sí iba a poder contar con minutos. No ha entrenado durante la semana, pero ya sí que hoy ha hecho el entrenamiento completo, ha tenido buenas sensaciones y es algo además que, bueno, pues que no corre excesivo riesgo, ¿no? Es un pequeño esguince que sí que tiene dolor y evidentemente le limitará, pero creo que puede ser de la partida, ¿no? Que tenga minutos, yo creo que con total seguridad 100% les va a tener, ¿no? O al menos eso creo. Después Pablo, bueno, le metimos en convocatoria a última hora porque, bueno, para completarla, para que también tuviese las sensaciones de ya estoy otra vez en dinámica de competición, pero también es igual de cierto que yo tenía claro que no lo iba a sacar, no iba a correr ningún riesgo, pasase lo que pasase ante el Palencia, no creo que queda mucha liga, queda la segunda vuelta entera, hay que ser responsable, además precisamente mira con la sanción de Mario que lo vamos a perder varios partidos, tiene que estar Pablo al 100%, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que esta semana ha entrenado con normalidad y seguramente que tenga minutos mañana y además creo que lo necesitamos, ¿no? No sé del partido.
El de Pablo Ortiz, el delantero andaluz que entraba en convocatoria, como decía el propio Sesi, que no disputó de minutos y que vamos a ver de los minutos que pueda disfrutar, porque está todavía entre algodones a pesar de haber entrado en esa convocatoria. El pasado fin de semana frente al Palencia, partidazo frente al Astorga, a ver cómo se dirige o cómo se desarrolla el encuentro para saber en qué momento o si puede salir titular el propio delantero andaluz, como decimos, al igual que Jorge de Vicente, el pichichi del equipo, el salmantino, que sin lugar a dudas está en un gran momento. Por cierto, de salmantinos va la cosa. Primero escuchamos a Sergio Fernández Sesi, el entrenador de la Arandina, hablando del mercado, y después les adelantamos el nombre que ya ha puesto sobre la mesa, el primer fichaje del mercado invernal de la Arandina Club de Fútbol. Lo adelantaba Duro Deporte. Sí, ya os lo he dicho, que tenemos ahí cosas bastante avanzadas que creo que se van a incorporar de inmediato, o al menos eso creemos, y no se tuercen. Sabemos las cosas de este mercado, sobre todo el invernal, es un poco vorágine, ¿no? Lo que hemos hablado, gente que está teniendo pocos minutos en sus equipos, pues quieren salir rápido porque no quieren perder tiempo, porque igual no han tenido los minutos que deseaban, y entonces ya quieren formar parte del nuevo club al que van. Bueno, pues todas esas cosas que lo hacen tan complejo, y espero y deseo que pronto haya noticias positivas. Pronto ha sido terminar esa rueda de prensa y Fernando Albín Gómez, salmantino, sí, decíamos anteriormente que la cosa iba de salmantinos, el que consiguiera el ascenso con el Real Ávila de la Fuente el pasado curso, el jugador que hasta ahora militaba en el grupo quinto de la tercera federación, en el Athletic Lleida, pues se convierte en el primer fichaje de la Arandina para este mercado de invierno, un jugador con dilatada experiencia en esta tercera federación, que comenzaba sus pasos en la Ceberereña en la temporada 17-18, que después daba el salto al Faro, también con una temporada o media temporada en el Aro Deportivo, en el fútbol de la tercera federación riojano, antes de dar el salto al Real Ávila, conseguir ese ascenso y militar en las filas del Athletic Lleida. Por cierto, Athletic Lleida entrenado por Gabri, el ex internacional y el ex jugador azulgrana, blaugrana del Fútbol Club Barcelona. Pues ese es el nombre propio, el de Fernando Albín Gómez. Albín, conocido en el mundo del fútbol, es el primer fichaje en el mercado de invierno, un jugador de 26 años, polivalente, que puede jugar en el medio centro y también es cobrado a banda izquierda. Es el primer nombre, el que adelantaba tras la rueda de prensa y después de haberle visto en el entrenamiento de la Arandina, Duro Deporte. El primer fichaje de invierno, veremos si con la posibilidad de poder estar en el encuentro de mañana, y si no, ya tendría que ser más adelante el debut para el salmantino, que sin lugar a dudas, bueno, pues viene a demostrar de nuevo ese ámbito, por lo menos esa ambición que tiene el conjunto blanquiazul por alcanzar la primera posición, por luchar por el campeonato, por defender esa primera posición, que lo va a hacer mañana en la primera defensa del liderato, después de convertirse en campeones de invierno, cerrando la primera vuelta con esa victoria frente al Palencia. Mañana 5 de la tarde, en el Juan Carlos Higuero, la Arandina va a recibir al conjunto del Atlético Astorga. Y en el resto de partidos de esta jornada, lo destacábamos también al principio, si se miden el primero y el segundo, la Arandina y el Atlético Astorga, ahí ven el resto de emparejamientos. El propio tercero en discordia, el tercer clasificado, el Atlético Tordesillas, va a recibir al Becerril en la jornada del domingo. Y también el domingo, el cuarto clasificado y quinto se van a medir, en este caso, en la cancha del conjunto palentino del Cristo Atlético, en la Nueva Balastera, el conjunto de Alex Izquierdo del Arandino, que va a recibir al Burgos B en ese encuentro. Resto de partidos: Atlético Mansilles Viviesca, Mirandés B Mojados, Júpiter Leones La Virgen del Camino en ese derbi leonés, además del Atlético Benvibre Palencia, el Almazán de los Pesca Santa, ya sabéis, de esos ex blanquiazules, frente al Santa Marta, y el Ciudad Rodrigo, que va a recibir al Villaraldo. Descansa el Laguna, el colista de la competición. Y después de haber repasado lo que va a dar de sí el fútbol, el primer equipo de la Arandina, más allá de todos los partidos del mundo del fútbol, tanto los del River como otros muchos encuentros de los que vamos a tener también y dar buena cuenta a lo largo de esta nueva andadura de Deporte Aranda,
hacemos un breve alto en el camino y hablamos de balonmano, porque el Tubos Aranda Villa de Aranda acaba de finalizar hace tan solo unos minutitos ese primer partido de la preparación, el conjunto de Javi Márquez que recibía Atlético Valladolid. Y continuamos con balonmano y con buenas noticias, la que nos ha dejado el primer partido de la preparación invernal para el Tubos Aranda Villa de Aranda, que se acaba de imponer hace tan solo unos minutos a Atlético Valladolid en el encuentro que tenía lugar en el Santiago Manguán. Ahí vemos algunas de las imágenes del partido. Gran segunda parte de los de Javi Márquez para doblegar al conjunto pucelano, el de Pisonero, que durante buena parte del primer acto, en el 40-20 de las tierras del Duero, estuvo por delante en el marcador. Es más, del 9-8 se pasó a la diferencia que llevó el partido a la ventaja cómoda de los vallisoletanos, 10-12, incluso llevando el partido al descanso 15-18. Destacó sobre todo en la primera parte el juego y el trabajo fluido en ataque, una de las mejorías del equipo que además en el segundo acto acabaría siendo fundamental en esta victoria que sin lugar a dudas pues hace estar más esperanzados no solo al equipo y a los de Javi Márquez, sino también a la afición. Buena entrada para ser un partido amistoso, unos 800 espectadores siguiendo las evoluciones en directo de un partido que también todos los buenos aficionados pudieron seguir a través del streaming del club. Ahí están algunas de las jugadas de un Dalmau que después escucharemos por qué y por qué hay que creer que este Tubos Aranda Villa de Aranda es una de las revelaciones, una de la revelación de la temporada. Además, hoy con la oportunidad de doblegar a ese equipo que le endosó y de qué manera una derrota más que dolorosa en el partido que se jugó en el Huerta del Rey, partido oficial en esa Liga Plenitud de Asobal, y hoy se han desquitado, como decimos, con una gran segunda parte de los amarillos que llegaron a empatar hasta en dos ocasiones, 22-22 a los 8 minutos de la reanudación y después llegaron a empatar a 25 para ponerse por delante con 3 goles de diferencia, 31-28. Ahí se abrió a falta de 6 minutos 7 para el final el encuentro a favor de los de Javi Márquez, que acabarían doblegando, como decimos, en el Santiago Manguán en ese primer partido de la preparación 34-33 al conjunto de Valladolid. Un Valladolid que está mejor posicionado en la tabla clasificatoria, como veremos en los próximos instantes. Ahí vemos al Tubos Aranda Villa de Aranda con esos 12 puntazos en la 12ª posición, con una amplia renta de 4 puntos por encima del descenso. Algo que ayer, en rueda de prensa previa al partido que hemos disfrutado esta tarde en el Santiago Manguán, valoramos con Dalmau, uno de los referentes, por cierto, que no tema a nadie por Dalmau porque tiene contrato no solo para esta temporada, sino para la siguiente. Hablaremos después de mercado, pero el propio Dalmau, y sobre todo viendo esta clasificación, le preguntábamos si se puede considerar al Tubos Aranda Villa de Aranda como el equipo revelación, por aquello de ser un recién ascendido y por tener 4 puntos nada más y nada menos que de renta respecto a las posiciones de descenso. Y esto es lo que nos decía el jugador del Tubos Aranda. No sé si equipo revelación, pero evidentemente somos uno de los, de las sorpresas de la liga. No solo porque hemos hecho muy buena primera vuelta con 12 puntos fuera del descenso con cierto margen, sino porque al final creo que el equipo se tuvo que montar muy rápido. Entonces creo que el equipo está prácticamente pensado pues para hacer un año en plata y para intentar conseguir el ascenso, y tuvimos que adaptarnos muy rápido al hecho de jugar a Asobal, y creo que lo hemos hecho a la perfección. Entonces, pues una de las sorpresas de la liga. Las palabras de uno de los jugadores revelación también de esta plantilla del Tubos Aranda. Revelación por lo menos para quienes en la Liga Asobal no conocían a Dalmau, porque de la calidad todos sabíamos del jugador del Tubos Aranda, que está siendo uno de los mejores, junto con Arthur, que por cierto hoy ha descansado en ese partido frente al Atlético Valladolid. Y no solo de la revelación o no, sí, del Tubos Aranda, uno particularmente considera que sí, con esos números y con lo que acaba de explicar el propio Dalmau sobre el cómo se confeccionó esa plantilla.
También le preguntábamos, no al jugador, sino a su jefe de filas, al propio técnico del Tubos Aranda Villaranda, a Jaime Márquez, por el mercado, porque estamos en este tiempo en el que manda el Mundial, por eso el parón en la Liga Asobal, y hay muchos movimientos en el mercado, como también destacaba Duelo Deporte esta misma semana, con refuerzos en Guadalajara, con refuerzos también para el colista de la competición, Huesca, que ha firmado a Nenadic y que también ha sumado a Fabricio da Sousa, y también movimientos en Cangas, con el portero Privo Kapic, que veremos al final de temporada, como contaba también uno de los referentes del balonmano nacional en cuanto al ámbito de los medios de comunicación, Ángel Magdaleno, también en Duelo Deporte, prácticamente lo tiene hecho para estar el próximo año en Granollers. Movimientos de un mercado y de un mercado por el cual le preguntábamos al propio Jaime Márquez ayer en sala de prensa. Todo el mercado. Bueno, pues está claro que Huesca llevaba buscando jugadores desde ya la primera vuelta por las lesiones que había tenido y estaba claro que algo tenían que incorporar. Incorporaron ya a Bruno y ahora con el pivote brasileño más Nenadic, pues bueno, yo creo que cambia mucho el perfil de Huesca, traen un jugador con un amplio bagaje de experiencia, que ha jugado en la liga alemana, que ha jugado en España, que ha jugado competición de Champions muchos años y la verdad es que es un jugador de un perfil de alto nivel. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir mirando nuestra plantilla. Evidentemente hemos mirado el mercado, pero realmente las cosas que hemos visto no nos han terminado de convencer y evidentemente lo que yo no quería era traer un jugador que no fuera a aportar más de los que tengo en plantilla y no me he encontrado ese jugador. Todavía el mercado está abierto, si surgiera, pues evidentemente lo valoraríamos. No hay nada descartado, veremos qué es lo que pasa con los actuales jugadores que ahora mismo están lesionados, caso de Agustín Vega, y sobre todo uno de los refuerzos que uno entiende de esa manera para esta segunda vuelta va a ser el jugador que ya desde hace unas cuantas semanas viene entrenándose, ya está en Aranda desde hace prácticamente mes, es Lander Simón, que va a ser uno de los refuerzos para esa segunda vuelta de competición. No lo hemos visto hoy en la cancha del Santiago Manguán, veremos si en el próximo partido de la preparación, el que se va a disputar el próximo viernes, también en casa, en el Santiago Manguán, 7:30 de la tarde, frente a Logroño, hay minutos para Lander Simón. El Tubos Aranda, que también nos ha dejado esta parte y cuota de protagonismo en nuestro tiempo de Deporte Aranda, que cerramos en los próximos minutos con nuestra página polideportiva. Último tramo de este Deporte Aranda para dedicárselo a la página polideportiva y para hacerlo con varias de las citas del fin de semana, después las repasaremos, pero una por encima del resto, por lo menos con más importancia. Es el caso de la 8ª edición del Dualdón Cross de Fuentespina, lo organiza la Federación de Castilla y León de Triatlón y con su presidente, y además muy arraigado a nuestra tierra, a las tierras del Duero, nos citamos en los próximos minutos. Amancio del Castillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una prueba que llega a su 8ª edición, ese Dualdón Cross de Fuentespina. No sé si uno pensaba al principio que hubiese tantas ediciones, pero bueno, aquí está, la 8ª edición. Pues una prueba ya consolidada, ya dentro del calendario de Castilla y León y que encima ya toda la gente de Castilla y León todos los años viene encima a competir en el primer campeonato del año. Tenemos el primer campeonato en distancia sprint de Dualdón Cross y bueno, la gente ya es una fecha fija, que sabe que después de Reyes, cuando pasan Navidades, tenemos Dualdón Cross en Fuentespina. Además, de hecho, se llamó así, ¿no?, al principio, el Dualdón de los Reyes. Efectivamente, se hacía justo los primeros el primer domingo después de Reyes, pero bueno, luego es complicado, depende de cuándo cae y ahora pues solemos manejar siempre la fecha a mitad de enero. Bueno, un Dualdón en el que, como bien decía Amancio, es el primero de la temporada, así que habrá que ver un poquito el momento y el estado de forma que tienen muchos de los competidores a nivel regional y sobre todo también los locales. Sí, la verdad es que la gente viene un poco, es la primera prueba, la gente lleva ya unos meses preparándose, viene a ciegas, pero es cierto que es el primer test, que luego encima ya les va a empezar a venir bien para pues, las pruebas nacionales que le vienen en cosa de un mes. O sea que es una prueba para irse probando. Y además con muchas categorías, después hablaremos y también le preguntaremos al presidente de la Federación de Castilla y León de Triatlón por ese nuevo club que ha nacido en nuestras tierras, pero de momento, a día de hoy, ¿cuánta gente
va a participar. No sé si mayor participación después de las inscripciones respecto al año anterior, porque las inscripciones se han cerrado ya, ¿no? Sí, ya están cerradas. Seguimos más o menos en la misma tónica. Tenemos más de medio centenar de participantes en la categoría absoluta y luego ya en las categorías de menores estamos rondando los 150 niños, que suele ser el límite que ponemos. Hablábamos hace tan solo unos instantes de esa escuela Duero Rivera, que nace, lo publicaba Duero Deporte en la jornada del jueves, y es una muy buena iniciativa, ¿no? Que el triatlón, igual que otra serie de disciplinas, pues también tenga su cuidado desde las etapas más tempranas, y eso es una gran noticia, que aparezca este nuevo club Amancio. Sí, la verdad es que es una idea que ya llevamos muchos años detrás de ella. Era complicado, incluso en la pandemia, y estuvimos a punto de sacarla, pero bueno, se quedó ahí el proyecto y era una cosa que teníamos en mente. Aranda es un sitio, es un núcleo bastante grande, encima a la gente le gusta mucho el deporte, y es cierto que al haber competiciones de duatlón, pues la que hay en Fuentespina, el triatlón de Aranda, el duatlón de Fuentemolinos, pues eso atrae a que la gente pues participe también en este deporte, se va iniciando. Y la escuela era una cosa que teníamos pendiente, y este año por fin, pues después de mucho tiempo, hemos conseguido sacarla. Y lo bueno es que supongo que los miembros, ahora mismo 10, ¿no? Son los miembros de la escuela, van a estar presentes en esa primera prueba del calendario. Sí, sí, naturalmente. Ya han estado corriendo este año una prueba, bueno, este año, no, el año pasado, en la última prueba del calendario, pues un poco para que fuesen probando a ver qué tal, y naturalmente en esta van a competir los 10 que tenemos dentro del club, y bueno, esperemos que el año que viene se nos apunten más, porque yo creo que este año tampoco hemos querido mover mucho, queremos arrancarla, y 10 niños es una buena cifra pues para manejarlos correctamente. Epicentro Fuentespina, no solo de la 8ª edición del Duatlón Cross, sino también de esa nueva escuela, donde desarrollas la actividad, y no sé si, evidentemente, creo que sí, habrá tiempo para que todos los que quieran apuntarse, puedan sumarse a ese proyecto, puedan hacerlo, Amancio. Sí, la idea es que, pues eso, que hay una escuela en la zona de la Ribera, pero bueno, al final los entrenamientos ahora mismo los estamos realizando en la piscina de Prado Sport, en la piscina Carmen, los de natación, y luego tanto la carrera a pie la estamos haciendo en las instalaciones que nos deja el Ayuntamiento de Fuentespina, y la bicicleta estamos en colaboración con el Veloclub, y salimos con ellos, que la verdad es que muy agradecidos a que nos abren esa puerta, y los domingos pues compartimos un poco de entrenamientos con los ciclistas. Es importante las sinergias, ¿no?, dentro de nuestro deporte. Muchas veces parece que hay cierta disgregación, pero es bueno también que entre todos los deportistas, y en un ámbito como el duatlón o el triatlón, pues esté también esa sinergia entre los clubes, ¿no? Sí, yo siempre he dicho, además a nivel de escuelas, los chicos hacen deporte, lo bueno es que hagan muchos deportes, que los prueben, y pues a lo mejor alguno de nuestra escuela en un futuro acaba practicando ciclismo, y alguno de la escuela de ciclismo pues acaba practicando triatlón y duatlón. Pero yo creo que lo importante es que los chavales pues les guste, y encima si juntamos a más chavales hacen más piñas, se conocen, y al final yo creo que las relaciones son muy buenas. Bueno, van a estar esos 10 integrantes de la escuela en la 8ª edición del Duatlón Cross de Fuentespina, que supongo que también atraerá a muchos de los buenos triatletas, duatletas o triatletas, que en este caso sabemos que siempre el duatlón es un poco ese tiempo de preparación para después la etapa de triatlón de la región, ¿no? Los sorianos, que tienen también mucho caché, los locales. ¿Quiénes se han apuntado? ¿Quiénes van a estar la verdad presentes? es que sí que tenemos una buena inscripción en la prueba élite. Pues vamos a tener a Javi García, que ya ha estado aquí muchos años. Ya sí que es cierto que ya él nos lo dice siempre, que está retirando, pero luego llega aquí y aunque el año pasado ya hubo un par de chavales, bueno, chavales sub-23 que ya están compitiendo a nivel nacional, incluso han sido internacionales, que ya le empiezan un poco a dar guerra, pero aún así él sigue estando ahí. Vienen estos dos chicos, Fernando Carmona, Raúl Gómez, la verdad es que sí que va a haber nivel. Y en chicas viene Alba Núñez, por ejemplo, de Valladolid, que ha sido internacional el año pasado. Es una chica que está andando muy bien, que tiene muchísimo futuro por delante, y yo creo que al final pues eso, se junta un poco la gente que participa con la gente que tiene nivel en la misma competición, y luego encima con los niños, que al final no dejan de fijarse en sus estrellas. Claro, los referentes, ¿no? Pues Amancio del Castillo, presidente de la Federación de Castilla y León de Triatlón, también miembro muy activo de esa escuela Duero Rivera, que ha nacido. Muchísimas gracias, que salga todo muy bien. El domingo a las 10:30, a partir de las 10:30, en el campo de fútbol de Fuentespina, ¿verdad? A las 10:30 empezaremos. Pues muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias a vosotros. El último tramo de nuestro deporte Aranda, que también nos lleva no solo en esa cita
que, como decíamos y repasábamos con el presidente de la Federación de Castilla y León de Triatlón, con Amancio del Castillo, va a tener lugar a las 10:30. También el fin de semana nos va a dejar más deportes, nos va a dejar el regreso del rugby al calendario regional, al calendario autonómico, la Liga Senior Asisa de Castilla y León, que va a volver a tener en liza a los 2 equipos representativos de nuestra localidad, al primer equipo femenino, al conjunto del Rivera Rugby, que el sábado va a visitar el Pepe Rojo para medirse a El Salvador, partido complicado ante las vallisoletanas, y partido el domingo por la mañana, desde las 12:30 en el campo de la Virgen de las Viñas. Vuelve la actualidad del 15 Celeste y Vino, el Rugby Aranda, que va a recibir al colista, al Rugby Arroyo. Así que veremos qué es lo que sucede en ese encuentro, domingo 12:30, para todos los que quieran acercarse hasta el campo de la Virgen de las Viñas. Pero antes, en la página polideportiva, antes en cuanto a la cronología nos referimos, mañana sábado a las 8 de la tarde, primer partido del 2025 para el Hockey Línea Aranda, después de haber conseguido el pasado fin de semana la primera victoria de la temporada, que sacaba a los de Jorge Collantes de los puestos de descenso. Reciben al Arona Tenerife Guanches, un equipo al que ya le sacaron un punto en el partido de la primera vuelta. Recordamos que estamos ya iniciada la segunda vuelta, así que veremos qué es lo que sucede mañana en la pista de hockey de Prado Sport a partir de las 8 de la tarde. Y esas son algunas de las cuestiones las que hemos repasado con todos ustedes en este tiempo de Deporte Aranda, que volverá el próximo lunes a partir también de la misma hora, de las 10 de la noche. Ya saben que después podrán vernos en las reposiciones el martes, y también les invitamos a que puedan también conocer todo lo que les hemos querido contar en este tiempo de Deporte Aranda a través de los canales de YouTube, tanto de Televisión Aranda como de Duero Deporte. Así que sin más, disfruten del fin de semana. El lunes volvemos a encontrarnos.